Hola, mi nombre es Youssef y esta es mi autoentrevista para la beca FUNED. Para responder a la pregunta de cuáles son mis expectativas sobre la maestría, diría que la dividiría en dos. Primero la parte académica y después la parte cultural del país en el que voy a visitar. Para la parte académica es sencillo, es simplemente adquirir los conocimientos técnicos para hacer la explotación de los datos. Y número dos, y que es un diferenciador interesante de la universidad en la que voy, es cómo creamos este vínculo entre los datos y el mundo de los negocios para hacer una toma de decisiones basada en datos y crear valor en las empresas. Del lado de la parte personal o cultural, pues número uno está el intercambio cultural que puede haber entre todos los estudiantes que vamos a estar dentro de la maestría. Hay más de 40 nacionalidades ahí adentro, entonces va a ser muy interesante. La parte de entender la cultura y el idioma del país en el que estás, que son Francia y Alemania. Y finalmente, la oportunidad de trabajar un rato en las prácticas profesionales para entender mejor también cómo es esta cultura del trabajo que en Europa, que entiendo también es bastante distinta de cómo es aquí en México. Después, para responder a cuál es mi plan de desarrollo personal, yo diría que volviendo a México me gustaría trabajar, uno, en empresas que tengan un fuerte componente de datos, como el e-commerce, Google, Uber o algo parecido, y nunca dejar de lado esta inquietud de crear una empresa propia, una startup que tenga un componente de datos interesante para poder crear soluciones y desarrollar alguna idea aquí en el mercado mexicano, pero siempre basada en datos, ¿no? La tercera, las experiencias multiculturales. Si bien no me he ido de intercambio académico, sí tuve la oportunidad de concursar en el CFA Research Challenge hace unos años, donde fuimos lugar número 1 aquí en México y después nos fuimos a representar a México en la regional que se llevó a cabo en Canadá, donde participaron más de 50 universidades top de todo el continente para presentar nuestro análisis, ¿no? Aquí, si bien no ganamos, fuimos semifinalistas. La verdad es que fue una experiencia súper enriquecedora para ver cómo son los estándares de trabajo de otras universidades, de gente de nuestra misma edad y de universidades bastante reconocidas. Y bueno, también he trabajado en una empresa francesa desde hace 5 años, entonces siempre he tenido un manager francés y he estado muy expuesto a la cultura y la verdad me parece que ha sido una oportunidad de aprender el idioma, aprender una manera de trabajar distinta, que creo que ha enriquecido bastante y también ayudó un poco en la toma de mi decisión de por qué ir a Francia. Tuve la oportunidad de estudiar el francés, practicarlo diariamente con los franceses, entonces ha sido una experiencia bastante interesante, ¿no? Y no solamente hay franceses, también hay gente de otras nacionalidades de Europa, entonces pues, es una mezcla interesante y la verdad es que creo que es una experiencia muy enriquecedora. Finalmente, algo que me gustaría compartir de mí mismo. Si tuviera que definirme en una frase, yo diría que me gustaría ser definido como un ingeniero de lo imposible. ¿Qué significa ser un ingeniero de lo imposible? Básicamente lo divido en tres. Número uno, creo que soy una persona bastante creativa. Me encanta buscar soluciones a los problemas o pensar en cosas diferentes que no se han intentado antes o cómo hacemos algo diferente. Número dos, creo que soy una persona de alto rendimiento, entonces una vez que tengo una idea me dedico a desarrollarla, empujarla, buscar el cómo sí, cuando me dicen que no acepto esta respuesta, tenemos que ver el cómo lo logramos, ¿no? Finalmente, pues es el tema de resultados. Creo que mi trayectoria dentro de la compañía en estos últimos años ha sido bastante llena de resultados muy tangibles y concretos, entonces básicamente esto es a lo que llamaría ser un ingeniero de lo imposible. Pues gracias.